días, feliz martes, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias. Traes un tema interesantísimo, hablar de la obesidad infantil, porque yo creo que todos los padres de familia se preocupan muchísimo o es un tema para preocuparse acerca de la alimentación o la buena nutrición de nuestros hijos, sobre todo el primer año de vida. Porque en el primer año de vida formas paladar y formas los hábitos que van a ser para siempre. Y otra cosa importante, estamos en formación de células de grasa. Y entonces cuando somos adultos decimos, ¿quién me ocasiona esta obesidad? Bueno, pues nuestros papás. ¿Por qué? Porque en el primer año de vida formaste células de grasa que nunca se te quitan, a menos que sea una liposucción ya en la vida adulta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Ahora, como padres de familia, ¿qué es lo que deben de hacer? Yo creo que debe de haber tips, recomendaciones o puntos importantes, sin duda, para poder llevar una balanceada alimentación, pero sobre todo nutrida en los bebés. Bueno, son varios tips los importantes en esta primera etapa. Lo primero es no empezar la lactación antes de los 4 meses de vida. ¿Por qué? Porque lo puedes sobrealimentar. O sea, las enzimas y el bebé está preparándose para recibir el alimento hasta el 6º, de hecho. Entonces, entre el 4º y el 6º se inicia la lactación o introducción de alimentos dependiendo del peso al nacer. Y otro gran error, empezar con las verduras o las frutas más dulces. Entonces empecemos con las más sencillas. Otro gran error, agregarle sal o azúcar a las cosas. No lo necesitan, no conocen los sabores, ¿no? No conocen los sabores, entonces dáselo natural. Por eso cuando estamos de adultos en una dieta pues de reducción, no te gustan las verduras, te saben insípidas, entonces es momento de que se llene. Imagínate si después de tomar leche materna te llenas la boca de una zanahoria deliciosa o un mango, bueno, lo vas a disfrutar muchísimo. ¿No? Otro de los errores sería sobrealimentar de leche. Por ejemplo, es muy dado a que la mamá dé a libre demanda. No estoy diciendo que no se deba de dar, al contrario, es a libre demanda. Pero si resulta que tu bebé está dentro de esos primeros 4 meses, no has empezado papillas y está ya con obesidad, tenemos que restringir la cantidad de leche porque probablemente tu leche materna tiene demasiada grasa que está afectando. Entonces, estos son casos muy particulares, pero es muy dado la gente a decir, no, es que me están diciendo que quite la leche, ¿cómo? Bueno, si tu hijo está empezando a tener obesidad, estos son el tipo de prácticas sanas que tenemos que hacer. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que nuestro bebé, nuestro hijo, está obeso? Digo, independientemente del peso, ¿eh? Claro. Fíjate qué buena pregunta, porque somos muy dados a decir, ay, tiene cachetito, tiene, ¿no? Y está muy sano y entonces está rollizo y no. Eso ya pasó de moda, las campañas de papillas donde salían los bebés bien gorditos. Con anillos en las piernas incluso. Sí, no. Entonces, una forma es nunca a ojo de buen cubero. O sea, definitivamente el sobrepeso y la obesidad se mide en base a la cantidad de grasa que tenemos. En un bebé no hay un estándar de grasa, pero sí de peso. Y es bien importante que con tu pediatra revises el peso al nacer y cómo va a ir creciendo. Voy a ponerles un ejemplo. Si el bebé nació de 3 kilos, a los 6 meses tiene que duplicar su peso. Y al año tiene que triplicarlo. Entonces, si nació de 3, a los 6 tiene que tener 6 kilos y al año tiene que pesar 9. Si al año o a los 6 ya está pesando, por decir, a los 6 meses 9 kilos, tenemos un grave problema de sobrepeso, ¿sí? En donde tienes que hacer algo al respecto, probablemente bajar las tomas, revisar si también estás dando leche de fórmula y entonces empezar a hacer una corrección de ingesta de calorías. No es privar o poner a dieta al bebé, es darle exactamente lo que necesita, ¿no? ¿Qué especialista es el que dirige esto? Mira, es en conjunto con el nutriólogo y el pediatra. ¿Por qué? Porque el pediatra va a hacer todas las evaluaciones y el nutriólogo va a hacer el ajuste de calorías. Entonces es súper importante que no cualquier nutriólogo hace este tipo de cosas. Tiene que ser un nutriólogo pediátrico. Y otra cosa importante, no se guíen con las tablas de crecimiento. La tabla de crecimiento que usan generalmente los pediatras son las de Estados Unidos. Entonces, pues obvio, nosotros somos chiquitos, podemos salir con sobrepeso o con baja talla, ¿no? Que es la estatura. Entonces, revisen o cuiden que sus pediatras analicen en base a tablas de crecimiento de mexicanos. Y la otra, hay otro indicador que nos dice si vamos bien en relación a nuestro propio niño, porque las tablas de crecimiento lo hacen en base a la población en general. Pero hay un dato que se llama velocidad de crecimiento. Si yo voy evaluando a mi bebé
en su propio peso, van a ver que estos dos datos van a complementar, y hoy ya les dimos este tip para que vayan y le pidan al pediatra estas dos evaluaciones y ya sea mucho más seguro que vamos bien o vamos mal en el peso, ¿no? Y algo importante que estaba comentando al principio, Maribel, esta enfermedad no perdona. Y no perdona me refiero a que puede iniciar en cualquier etapa de la vida. O sea, estamos hablando incluso desde bebés, ¿no? Claro. Que es la etapa más importante donde también aprenden a comer, ¿cierto? Claro. Otra cosa sería la porción. ¿Estás de acuerdo, Pau? Completamente. Porque aprender a comer tiene que ver con la porción, y las mamás dicen, yo le voy a dar lo del frasco embotellado de papillas. A mí me gusta para la porción, pero no como un método natural para darle a los bebés. Entonces, como método de alimentación, ¿no? Claro, entonces sí utilícenlo como una guía de su refractario de porciones, y cuiden mucho que si cuando tienen obesidad, entonces hay que bajarle a la porción. No es que tu hijo coma súper bien porque come más de lo que tiene que comer, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Gracias por la recomendación, Maribel. ¿De qué? Como siempre, un gusto. Te vemos a la próxima.